Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Un gusto saludarle a cada uno de ustedes, un servidor, el hermano Andrés Gutiérrez, y estamos acá en nuestro espacio, como es de costumbre, la hora final, para poder analizar un tema excelente que queremos compartir con ustedes. Es una interrogante sermonaria. ¿La letra mata? Es la pregunta que hoy queremos analizar, porque se ha hecho conducta en cantidades de creyentes que no solamente han hecho declaraciones por medio de las redes sociales, sino que también han sido capaces de utilizar el santo altar de Dios para decir, por ejemplo, la letra mata. ¿Será verdad que estudiar las escrituras con profundidad es un pecado? ¿Será verdad que en esencia lo que Pablo menciona en 2 de Corintios capítulo 3 verso 6 tiene relación definitiva con el texto bíblico, con la Biblia, con las escrituras, con el estudio, con la enseñanza, con el deseo que existe en cantidades de creyentes de escudriñar la Biblia a profundidad y poder entender de alguna u otra manera las grandes verdades de la fe cristiana que por supuesto han trascendido en la historia y que le han hecho bien a todos aquellos que abren su corazón para atesorarlas con humildad? Bueno, nos introduciremos en este asunto esperando que usted no se aparte por supuesto de esta grabación, y obviamente les dejamos invitados a que usted se pueda suscribir a nuestro canal de YouTube, La Hora Final Andrés Gutiérrez, en donde usted podrá obviamente encontrar cantidades de mensajes que ya hemos compartido de diferentes índoles, en donde usted será edificado. No se despegue de esta grabación, ya estamos de regreso acá en La Hora Final. Recuerde, hoy analizaremos la interrogante sermonaria, ¿la letra mata? ¿Por qué querer analizar, hermanos y amigos, esta interesante pregunta sermonaria? ¿La letra mata? Es que hay cantidades de individuos cristianos que han utilizado y han malversado la verdadera intención de los pasajes bíblicos en las Escrituras. Hay un problema muy grande en muchos predicadores en esta época, y es que no han tenido la humildad de poder recurrir a las herramientas que la teología ofrece para poder justamente interpretar adecuadamente los pasajes bíblicos, como lo es la exégesis y también como lo es la hermenéutica. Obviamente cada persona que lee las escrituras debe tener una responsabilidad a la hora de interpretarla. ¿Sabía usted que la Biblia no tiene muchas interpretaciones? ¿Sabía usted que la Biblia solo tiene una interpretación? Esta interpretación es la que el Espíritu Santo le ha dado a los profetas que han escrito y por supuesto a aquellos que han cimentado la doctrina de la fe. Para ello, muchos predicadores, muchos ministros, anunciadores, que pareciera que hacen ver a la gente que estudiar la Biblia es un problema, han utilizado y han sacado de contexto la realidad del pasaje bíblico ubicada en 2 de Corintios capítulo 3 verso 6, que Pablo justamente lee de la siguiente manera: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Pareciera ser que el apóstol Pablo estuviese diciendo que no nos debemos dedicar de manera continua no solo a la lectura, sino que a la indagación profunda de las grandes verdades de la fe cristiana. Pero justamente las herramientas antes mencionadas nos ayudarán a comprender en verdad qué es lo que está diciendo Pablo en su contexto. Obviamente lo que Pablo está mencionando en este asunto no tiene absoluta relación con el estudio de la Biblia. Cuando usted, hermano y amigo, se dedique a estudiar, a leer y se quiera comprometer con un texto en un altar, sepa muy bien qué es lo que la escritura está tratando de decir y qué es la intención que el texto está tratando de relatar para los oyentes. Este pasaje no tiene relación alguna con estudiar la Biblia, amigo. No tiene ninguna relación, hermanos, con poder desacreditar el estudio profundo de las escrituras. Por el contrario, esto tiene una distinción muy diferente. ¿Por qué? Porque la verdadera interpretación de este pasaje bíblico está hablando de lo que existe sobre la ley. Fíjese usted que la verdadera intención del texto analiza lo siguiente: la letra se refiere a la ley de Moisés en el verso 6 y el espíritu se refiere al evangelio de la gracia de Dios. Cuando Pablo dice que la letra mata, se está refiriendo al ministerio de la ley. Esta condena a
todos los que dejan de mantener sus santos preceptos. Es por eso que Romanos 3:20 aplica por medio de la ley, es el conocimiento del pecado. Y aún Pablo asume en Gálatas 3:10, maldito todo aquel que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Dios nunca dispuso la ley como medio de dar vida. Su propósito era llevar al conocimiento del pecado y redarguir sobre el mismo. Pero el nuevo pacto aquí es llamado en estos textos que Pablo menciona en el verso 6 del capítulo 3 de Segunda de Corintios, les llama espíritu. O sea, cuando usted lea en el texto bíblico, hermanos y amigos, en la parte B, el espíritu vivifica, está diciendo literalmente que este espíritu es reconocido como el nuevo pacto. Representa el cumplimiento espiritual de los tipos y de las sombras del viejo pacto, lo que la ley exigía pero que jamás podía producir, lo lleva ahora a cabo el Santo Evangelio de Jesucristo. Y sobre este asunto, el doctor David sumariza este ministerio de la letra que mata queda ilustrado en los 3.000 muertos en el Sinaí, cuando la inauguración del viejo pacto, y el ministerio del Espíritu, o sea, lo que Pablo dice, el Espíritu vivifica, queda ilustrado con los 3.000 salvos en el día de Pentecostés. Se da cuenta que cuando usted toma un diccionario bíblico, cuando usted toma un comentario, hermanos, exegético y hermenéutico, cuando usted se da el tiempo de analizar en una Biblia de estudio la verdadera intención del pasaje bajo su contexto, se da cuenta de que mucho de lo que tal vez hemos dicho está muy alejado de la realidad de nuestras palabras. Es por eso que es interesante poder responder esta pregunta. ¿La letra mata? Por supuesto que no. La letra, hermanos, en esencia en este pasaje bíblico no tiene relación con el estudio, sino que está hablando absolutamente de lo que traía como consecuencia la ley de Moisés. Pero ahora, hermanos, para responder esta pregunta, ¿por qué debemos estudiar la Biblia? Obviamente es interesante. En el mensaje anterior publicado ¿Por qué creo en la Biblia?, hicimos mención de 8 evidencias del por qué nosotros los creyentes tenemos tanto deseo, hermanos, diariamente de poder escudriñarla. Hablamos de evidencias como la unidad, como la moralidad, como, hermanos, la profecía, como el contenido social, como la durabilidad, etcétera, etcétera. Usted lo puede ubicar en nuestro canal de YouTube. Pero ahora, hermanos, para poder comprometernos con ustedes del por qué el estudio bíblico es sumamente elemental en la vida, no solo del cristiano, es que esto también tiene que estar a modo eclesiástico. No puede solamente el cristiano dedicarse en su casa a escudriñar la Biblia y después llegar a la iglesia y recibir un fundamento que está muy alejado de la verdad. Es que el predicador debe tener, hermanos, muy claro lo que dice, porque puede, hermanos, confundir a la gente y probablemente pueda provocar ciertos desvíos en muchas de las grandes doctrinas que profesamos. Pero para ello, obviamente, quiero hacer mención del por qué usted debe obligatoriamente escudriñar las Escrituras. Antes de hacer mención de cualquier pasaje bíblico, quiero al menos mencionar 4 virtudes que tiene la Escritura, hermanos, y que nos ayuda a conciliar el por qué usted y yo debemos abrir la Biblia con recurrencia. No solo cuando usted va a la iglesia, no solo cuando usted va a un estudio bíblico el domingo por la mañana a la escuelita dominical, o cuando usted llega, hermanos, a una reunión de varones, o usted, mi hermana, a la reunión de Dorca. Usted debe abrir la Biblia todos los días en su casa, porque sepa usted que el salmista en el capítulo 119, verso 105 dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, hay una utilidad en la Biblia, y lo veremos ahora en estas 4 evidencias que quiero compartir para que usted sepa por qué es fundamental de que estudiemos la Biblia, porque en ella sin duda hay una seguridad para aquel que se acerca con un corazón humilde a escudriñarla, porque sepa lo que Proverbio lo dice: la Biblia hace sabio al hombre sencillo. Pero lo primero que quiero mencionar es que la Biblia, hermanos, es una verdad revelada. A través de la Biblia Dios se revela, se muestra a sí mismo, nos muestra su voluntad y también nos refleja su plan. Lo que Dios revela en las Escrituras es necesario para que lo conozcamos. Hermanos, escuche bien, es necesario que nosotros escudriñemos la Escritura porque es una verdad revelada, porque nos ayuda a conocerlo. La fe viene por medio de la Escritura, ya sea escrita o hablada. Hay alguna verdad espiritual que no podemos conocer a menos que Dios nos la revele. Como nuestro Creador y Padre, Dios se deleita en revelarse a sí mismo. Dios revela algunas cosas acerca de sí mismo por medio de la creación, como por ejemplo, ejemplos divinos, visiones, sueños, milagros, encuentros personales con Dios, como muchos de ellos los podemos encontrar justamente en la Biblia. Él se revela a través de su Hijo, pero son las Escrituras las que nos hablan acerca
de Jesús. Fíjese usted que Mateo 22:29 es una aclaración que Jesús le hizo a los fariseos. Les dijo: erráis, ignorando ¿qué cosa? Las Escrituras y el poder de Dios. La primera situación o la primera cualidad del por qué nosotros debemos estudiar la Biblia y podemos confiar en ella es porque la Biblia es una verdad revelada. Fíjese usted que a medida que estudiamos las Escrituras nos dan un cambio claro para conocer a Dios y su poder. Para esto, hermanos, es necesario que usted atienda que leemos la Biblia y la estudiamos porque es una verdad revelada. Pero también hay una segunda condición, es que la Biblia es inspirada por Dios. Hay un pasaje emblemático que usaremos en unos minutos más adelante para hacer una mirada exhaustiva a este pasaje, porque aquí, hermanos, en este texto que mencionaremos en un momento más, es elemental ver la utilidad que tiene la Biblia. Pero fíjese usted que como segunda situación de las Escrituras es que la Biblia es inspirada. La Biblia es inspirada por Dios. Su Espíritu Santo guió a los escritores de manera que escribieron lo que Él quería que se escribiera. Esto es sumamente importante porque no hay ningún escritor en la Biblia, en los más de 1500 años de revelación progresiva. No hay ninguna forma, hermanos, de que los autores hayan escrito conforme a su voluntad. Todo lo que recibieron, todo lo que vino sobre ellos como un empoderamiento del Espíritu fue, por supuesto, impulsado y manipulado por Dios para que ellos escribieran lo que Dios quería que justamente ellos escribiesen. Es por eso que segunda de Pedro, capítulo, hermanos, 1, verso 21, aclara este concepto. Es que Pedro tiene muy en clara la evidencia de que la Biblia es una verdad inspirada. Y estos pasajes bíblicos nos ayudarán a comprender con mucha más claridad el por qué nosotros creemos abiertamente, hermano, que debemos estudiar la Biblia. Insisto, porque la Biblia es inspirada por Dios. Pero mire, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, escuche bien, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro afirma el origen divino y la autoridad de la profecía de las Escrituras. Asimismo, todos los creyentes deben mantener un firme e intransigente concepto de la Sagrada Biblia como inspirada y autorizadas por Dios. Hay varias razones por las que nosotros podíamos comprender el por qué la Biblia es inspirada, que no las analizaremos de manera exhaustiva en esta ocasión porque queremos avanzar a un punto también que es muy importante, y es que la Biblia, hermanos, aparte de ser revelada, aparte de ser inspirada, la Biblia, hermanos, es por supuesto una verdad inerrante. Cuando decimos que la Biblia es una verdad inerrante, obviamente estamos declarando que la Biblia no contiene ningún error. Dios es el autor de la Biblia y Dios de ninguna manera puede mentir. Así lo dice Números 23, 19 y el Salmo 92, verso 15. Hermanos, y primera de Juan 1:5 dice: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Debido a la incredulidad, la arrogancia y la falta de conocimiento, los seres humanos han acusado frecuentemente a la Biblia afirmando que tiene errores. Los argumentos de los demonios y de los humanos contra el libro de Dios no son nada nuevo. Jesús reprendió a los saduceos porque ellos ignoraban las Escrituras y no conocían el poder de Dios. En otra ocasión, el Señor le dijo a los incrédulos: si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Los líderes de la iglesia primitiva como Pablo, Pedro, Ireneo, Tertuliano, Agustín en la era patrística tuvieron que defender la Escritura contra sus críticos. Los reformadores Zwinglio, Calvino y Lutero aceptaron la completa confiabilidad de las Escrituras y la defendieron contra los enemigos de Dios. Y la batalla por la Biblia continúa, por supuesto, hasta el día de hoy. Esto es sumamente importante de aclarar. La Biblia no contiene errores. Por más escépticos que hayan en el mundo, o por más ateos, o por más agnósticos, o por más detractores que hayan del libro sagrado, creemos fielmente que la Biblia es inerrante porque de alguna manera Dios permitió que la Biblia no contuviera ningún error. Obviamente porque la Biblia es fuente inagotable de verdad. Pero además de esto, hermanos, la Biblia tiene otra cualidad, y es que la Biblia es infalible. Fíjese usted que cuando hablamos de infalibilidad, decimos que la Biblia no puede estar equivocada. La palabra de Dios es completamente confiable y no nos extraviará. El Salmo 119, 43 ayuda mucho a la verdad de lo
que estamos mencionando, porque la Biblia, hermanos y amigos, lo volvemos a reiterar, no solamente es una verdad revelada, no solamente, hermanos, es una verdad inspirada y no solamente es una verdad inerrante, sino que la Biblia, hermanos, es una verdad inefable. ¿Por qué? Porque el Salmo 119, el salmo más largo de las Escrituras, hermanos, en el verso número 43, dice: no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Es increíble cómo el salmista David declara que la verdad de Dios debe estar en sus labios, nunca apartes. Mire qué lindo es el pasaje 43 del Salmo 119, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra que de verdad. O sea, hermanos, hay una declaración del salmista sobre la Biblia, sobre las Escrituras, sobre los mandamientos, sobre la revelación de Dios. Y es que la Biblia, hermanos, es infalible. La Biblia no nos extraviará, nos guiará al cielo. Toda la Biblia demuestra que Dios se deleita en ser revelador, creador, padre, misionero y rey. La naturaleza de Dios garantiza que Él nos ha dado un libro en el que obviamente, hermanos y amigos, nosotros, sin ninguna duda alguna, nosotros podemos, qué lindo esto, nosotros podemos confiar. O sea, nadie, hermano, puede cuestionar la verdad de las Escrituras, porque la verdad de la Biblia, hermanos, es revelada, la verdad de la Biblia, hermanos, es inspirada, la verdad de la Biblia es inerrante y la verdad de la Biblia es infalible. Bajo estos 4 conceptos es que obviamente quiero ir al pasaje, hermano, que escribe el apóstol Pablo, que es un insigne sobre lo que tiene relación con la inspiración y la revelación de las Escrituras. Fíjese usted que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16, nos deja estas maravillosas palabras que han sido obviamente un reflejo de gran verdad sobre este asunto. Pablo declara lo siguiente en el pasaje bíblico del capítulo 3 de 2 de Timoteo verso 15 y 16, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y fíjese usted lo que dice el verso 16, porque esto es tremendísimo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para instruir en justicia. Y el verso 17 alumbra a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente. Fíjese usted, enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra. Qué interesante que Pablo deje revelado estos pasajes bíblicos. ¿Por qué digo que es interesante? Porque nadie puede negar lo que el apóstol Pablo está trazando en este glorioso pasaje. ¿Por qué? Porque obviamente le está escribiendo a un joven ministro en la fe. Era su hijo en la fe, Timoteo, que tendría que desarrollar un desafío pastoral en la iglesia en Éfeso. Pero vea usted, hermano, lo notable que asoma en los 3 pasajes bíblicos. Porque Pablo en el verso 15 está diciendo, hermano, que la Biblia le dará sabiduría. Fíjese usted, y que desde la niñez ha sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden, ¿qué cosa? Hacer sabio para la salvación. La Biblia tiene una finalidad. Como primero, en el verso 15, Pablo declara que si la Escritura es obviamente abrazada, amada, escudriñada a profundidad y también es practicada como se debe, a Timoteo, hermano, le traerá un beneficio, y eso obviamente es ser una persona sabia. Llegamos ahora a un pasaje que es sin duda uno de los textos más conocidos, citados, llamados de esta epístola. Constituye una afirmación contundente acerca de la naturaleza, la inspiración divina, la autoridad incuestionable y la autoridad práctica de las Escrituras. Es un pasaje popular entre los creyentes porque parece ofrecer pruebas de que la Biblia es realmente la palabra de Dios, a pesar del escepticismo del mundo en el que vivimos. Vea usted la razón por la cual Pablo puede afirmar tácitamente que las Escrituras son palabra de Dios, y es porque la experiencia de su vida le ha demostrado que ellas son plenamente fiables, que sus advertencias y sus promesas se
se cumplen, que sus doctrinas y enseñanzas éticas son poderosas para transformar pecadores desgraciados en personas nobles, afables y abnegadas, y que por medio de sus páginas se puede llegar a un conocimiento del Dios verdadero. Es importante que comprendamos esto, porque el asunto de escudriñar la Escritura y de ser sabio no es solamente una cuestión de lectura, no es algo que solamente se vaya a llevar a cabo, hermanos, porque usted solamente abre la Biblia y la lee. No, es que Pablo está asumiendo que para ser sabio obviamente tiene que haber una realidad de la práctica. Cuando usted quiera ser sabio de las Escrituras, no solamente usted dependerá de tener una capacidad pedagógica o intelectual para, hermano, absorber las grandes verdades de la fe, sino que usted también tiene que tener el valor, hermano y amigo, de poder ponerlas en práctica para que usted vea en verdad si la Biblia es cierta o no es cierta. Es por eso que Pablo asume que la Escritura es inspirada por Dios, porque en su vida personal él pudo comprender que las promesas de Dios que estaban siendo reveladas de manera progresiva y que posteriormente quedarían en un canon, hermanos, bíblico de hermanos de Antiguo y Nuevo Testamento para la iglesia, obviamente traerían cantidades de beneficio a la hora de su obediencia. Pero cuando avanzamos, hermanos, sobre este asunto, nos damos cuenta que el Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, restaura el alma, el testimonio de Dios es fiel y hace sabio al sencillo. Y vea lo que dice el Salmo 119, verso 98: más sabio que mis enemigos me has hecho tus mandamientos. Mire, fíjese usted, el salmista está diciendo que es mucho más sabio que sus enemigos. ¿Por qué? Porque ha adoptado los mandamientos. Vea usted qué son los mandamientos. Averigüe usted en un diccionario bíblico qué refiere la Biblia sobre mandamientos. No es solo una observación, una dictadura o una expresión verbal de Dios como textual, sino que es una manera, hermano, en donde Dios nos deja qué es lo que debemos hacer. ¿Para qué? Para ser personas sabias, perfectas y entendidas, porque Dios es fiel y hace obviamente sabio al sencillo. Más sabio que mis enemigos me han hecho tus mandamientos, porque siempre están conmigo. La sabiduría que concede las Escrituras es de carácter muy general. Sabiduría para el autoconocimiento, para discernir el bien y el mal, para evaluar la conducta de personas, de gobiernos, para entender correctamente el desarrollo de la historia y para establecer valores morales y espirituales. Y no solamente esto, sino para llevar el bien al matrimonio y la paternidad y establecer buenas relaciones con los demás. Se da cuenta que la Biblia es hábil para poder, hermano, educar en cuántas ciencias el hombre necesita. Obviamente una corrección y una dirección no la vamos a encontrar fuera de la Biblia. Usted quiere ser un buen padre, obviamente lea la Biblia, vaya a los proverbios, examínelos, escudriñelos y busque con diligencia qué es lo que el lector y el escritor obviamente están tratando de decir. Usted quiere ser un buen esposo, vaya a los consejos matrimoniales que Pablo le da a la iglesia de Éfeso, lea las cartas de Cantares y obviamente también lea los proverbios, en donde a usted le hará un hombre sabio en su matrimonio. Usted quiere ser un buen hijo, vaya a escudriñar la Escritura. Usted quiere ser un buen predicador, prepárese en la lectura, prepárese en escudriñar y prepárese en preparar sermones que estén obviamente inspirados bajo la presencia de Dios, porque se lo digo en su rostro, no puede la Biblia descansar en nuestro mensaje. En nuestro mensaje el que debe descansar en las Escrituras. Usted quiere ser sabio en finanzas, vaya y lea la Biblia. Usted quiere ser sabio en la escuela, vaya a la Biblia. Usted quiere ser sabio en su trabajo, vaya a la Biblia. Usted quiere ser una persona destacada, reconocida por su forma de conducir, obviamente no podrá hacerlo si usted no se adecua a las verdades de la Biblia. Se da cuenta que todo tiene una transición. Nada podemos, hermano, evaluar de manera positiva si no lo hacemos por medio de la Biblia. Pero Pablo, cuando continúa el texto, nos deja una verdad maravillosa. El verso 16 al menos aplica 5 verdades cuando yo la leo. Vea usted que la Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, número 1. Además de eso, número 2, es útil para enseñar. Número 3, es útil para redarguir. Número 4, es útil para corregir. Número 5, es útil para instruir en justicia. Y todos estos motivos que alberga el verso 16 de 2 de Timoteo capítulo 3 tienen una finalidad. Pablo dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La segunda característica de las Escrituras que Pablo quiere destacar es su inspiración, y ya lo hemos mencionado con anterioridad. Pero vea usted que la Biblia tiene otros argumentos maravillosos, y es que la Biblia sirve para enseñar. Una de las tareas básicas de la iglesia local es impartir enseñanza a sus miembros.
Estos deben profundizar personalmente en el estudio y la meditación de las Escrituras para sacar de ellas su alimento diario. Pero la iglesia también tiene una responsabilidad en la enseñanza de la voluntad divina. Con este fin, el libro del texto ha de ser nada más que la Biblia. Sin duda, el creyente puede recibir bendición también a través de otros libros, pero no hay ninguna que pueda reemplazar las Escrituras, y solamente ella es palabra de Dios. La Biblia tiene que ser el texto expuesto en la docencia de la iglesia. Se lo dije, toda la Escritura es inspirada por Dios, número 1, pero número 2, es útil para enseñar. Y aquí usted se da cuenta que hay una gran verdad. No solamente podemos, hermano, escudriñar las Escrituras en la casa, es su deber y su responsabilidad sentarse en su dormitorio, sentarse en su cama, reposarse sobre su comedor, sobre su sillón o donde quiera que usted tenga un espacio para meditar en la Biblia. Usted la debe estudiar, pero también, escuche bien, hay una gran responsabilidad en la iglesia y en los ministros, porque los ministros deben enseñarnos la Biblia. Y es sumamente triste, hermanos, llegar a una iglesia y no encontrar un pancito fresco que alimente su alma. Pero no solamente eso, sino que la tercera capacidad que tiene la Biblia es que, hermanos y amigos, Pablo lo dice, es también útil para redarguir. Un correcto manejo de las Escrituras, sin embargo, no solamente impartirá a los creyentes un buen conocimiento positivo de las doctrinas y de las enseñanzas éticas de Dios, sino que también servirá como instrumento para acusar a algunos acerca de sus desvarios, redarguirles acerca de sus ofensas, y cuando hay amenazas de falsos maestros, poner a los creyentes en guardia y equiparles con argumentos en contra del error y a favor de la verdad. Pablo ya ha dicho a los que continúan pecando, repréndelos delante de todos, para que también los demás tengan temor. Se da cuenta que, amado, aparte de poder ser una virtud de enseñanza, la Biblia también nos ayuda, gloria al Señor, a poder redarguir. Pero la Biblia no queda corta, sino que también Pablo dice que la Escritura sirve para corregir. Esto es extraordinario. Sin embargo, no solamente los seguidores de los falsos maestros, escuche bien, no son solamente los seguidores de los falsos maestros los que necesitan ser corregidos, sino todos los creyentes. En cierto modo, el crecimiento en el conocimiento de Dios es un largo proceso en el cual nuestras ideas erróneas acerca de Dios y acerca de nosotros mismos van saliendo limadas y corregidas por el Espíritu Santo, y para ello las Escrituras son las herramientas principales. Cada lectura bíblica, cada exposición fiel debería ajustar a la verdad nuestro entendimiento. Pero además de ello, la Biblia sirve para instruir en justicia. Pero no es cuestión solamente de corregir errores y malentendidos. Las Escrituras nos educan positivamente en la justicia, en lo que significa andar como Él anduvo, como lo enseña Primera de Juan 2:6. Hermanos, y reflejar la imagen de Dios. Se da cuenta que la Biblia es inspirada por Dios, pero además de ello es útil para enseñar, es útil para corregir, es útil para instruir y es útil para, hermanos, instruir en justicia. Esto es extraordinario, por eso no podemos, hermanos, afanarnos en tomar la Biblia, sacarla de contexto y darnos, hermanos, el crédito de decir que la letra mata. ¿Sabe lo que sucede cuando usted lee la Biblia? Le mata la ignorancia. ¿Sabe lo que sucede cuando usted lee la Biblia? Le mata, hermano, la pereza. ¿Sabe lo que sucede cuando usted lee la Biblia? Le mata la holgazanería. ¿Sabe lo que sucede cuando usted lee la Biblia? Le mata la envidia. ¿Sabe lo que sucede cuando usted lee la Biblia? Le mata la apatía. ¿Sabe lo que sucede cuando usted lee la Biblia? Le mata, hermano, el deseo de odiar a otro, de no perdonar. Eso sucede cuando usted lee la Biblia. Es verdad que la letra mata, sí, mata todos los malos sentimientos y las arrogancias que despelen de nuestro corazón, porque Dios quiere, como lo dijo el apóstol Juan en Primera de Juan 2:1, que debemos andar como Él anduvo. Wow, esto es extraordinario. Pero para poder culminar el asunto de segunda de Timoteo 3, del 16 al 17, es que Pablo dice que todo este asunto del verso 16 recabe en el verso 17. Tiene una finalidad y un deseo, y es que el hombre sea perfectamente aprobado por Dios para toda buena obra. La frase hombre de Dios no se aplica solamente a los varones, sino también a las mujeres. Todos los creyentes somos llamados a hacer buenas obras. Sin embargo, para ello tenemos que ser equipados. No sabemos hacer el bien en base a nuestros razonamientos carnales. La palabra de Dios abre nuestros ojos ante las posibilidades de hacer el bien que se presentan en nuestro camino, y también informa acerca de los recursos divinos que tenemos a nuestra disposición
al ponerlas por obras. Esta es la meta que la palabra persigue, equiparnos para que seamos completamente aptos y competentes para cumplir la voluntad de Dios y hacer el bien. O sea, no habla Pablo de una perfección en cuanto a la relación con el pecado. Usted y yo, por mucho que oremos y por mucho que ayunemos, siempre estaremos faltando en algún aspecto a la presencia de Dios, porque nuestra naturaleza pecaminosa todos los días se revela contra la voluntad de Dios. Pero Pablo, cuando habla de ser perfecto, no habla de no pecar, habla de ser maduro, habla de ser equilibrado, habla de no ser carnal, habla de ser capacitado. Una persona que tiene perfección, hermano, está siempre disponible y está siempre preparada para hacer la buena obra de Dios por medio del Espíritu Santo. Se da cuenta que la letra, hermanos, mata como contexto y mal uso y malversación del texto está muy alejado de la verdad de la Biblia. No, cuando Pablo dice la letra mata, se refiere al significado y al desarrollo y a la preponderancia que ejerce la ley. La ley mata, pero el Espíritu vivifica. O sea, el Evangelio de Dios, la gracia de Jesucristo ha traído vida sobre nosotros, y hoy día, como pecadores que somos, podemos ir a la preciosa sangre de Cristo, entrar confiadamente, como dice el autor de los Hebreos, al trono de la gracia y hallar misericordia para el oportuno socorro. Por eso la interrogante sermonaria, ¿la letra mata? En verdad no, la letra no mata. Por el contrario, la letra a usted, si la escudriña de corazón y la pone en práctica, a usted no le matará. Muy por el contrario, le dará vida espiritual. Y estoy seguro que si usted es honesto con Dios y no solamente la escudriña, sino que usted la practica, usted será una bomba para el infierno. Y en las profundidades más oscuras, hermanos del Hades, habrá un cartel con su rostro que dirá: se busca. Porque una persona que está preparada, hermanos, en las Escrituras, una persona que entiende la doctrina, una persona que ha reconocido que la Biblia es una revelación, que es una inspiración, que es una verdad infalible, hermano, inerrante, es un elemento, una herramienta poderosísima en las manos de Dios para poder sacar del engaño a otros que están enceguecidos por el poder del maligno. Por eso usted debe tener mucho cuidado con lo que oye. Como dijo el Chapulín Colorado, usted debe tener las antenitas muy paradas y prendidas, porque en el altar no todo lo que diga un predicador es totalmente cierto. Usted sea como los de Berea, aunque lo cuestionen, aunque lo critiquen, aunque lo apunten, aunque lo desmedren, usted no se deje engañar. Abra la Biblia, cuando encuentre una duda, apúntela en un cuaderno y vaya después a las Escrituras para, con corazón noble, ver en verdad si la Biblia está diciendo eso. Por supuesto, el consejo siempre está en hacerlo en un espíritu de mansedumbre y en el celo santo del Espíritu de Dios. Esto ha sido, hermanos, La Letra Mata, con un servidor, el hermano Andrés Gutiérrez. Y la hora final, recuerde, puede usted buscarnos en nuestro canal de YouTube, La Hora Final Andrés Gutiérrez, y se encontrará con muchos de estos tipos de mensajes que a usted le edificarán. Recuerde y nunca olvide, porque más pronto, hermanos, de lo que pensamos, el Señor Jesucristo viene. Que Dios les bendiga. Esto ha sido La Letra Mata. Paz del Señor.